Reforma de la Constitución, una nueva Constitución en Chile este año encara este proceso que concluirá en una reforma muy probablemente que cambiará el rostro de Chile. ¿Cuánto pesará el derecho a propiedad privada? ¿Cuál será el rol del Estado comparado con el rol del sector privado que ha tallado tan fuerte en el modo social que creó Chile? Está Luis Alejandro Silva, un abogado especialista en derecho constitucional, hoy en la Repregunta, el especial. Lo vemos. Desde Santiago de Chile, nuevamente, Luis Alejandro Silva. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy en la Repregunta, el especial. Buenas tardes a ti, Luciana, y muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Luis, Chile avanza decidido después de la crisis iniciada antes de la pandemia, antes de este 2020 tan particular, avanza decidido hacia una reforma de su Constitución, una nueva Constitución. Pasado ya todo este tiempo, un año más en todo ese debate y a punto en abril de elegirse los constituyentes que integrarán esa asamblea, sos uno de los candidatos a constituyente, ¿cuáles son los puntos principales que hoy dividen a la opinión pública en relación a la reforma que se quiere alcanzar? Mira, los puntos principales que dividen a la opinión pública hoy día, yo te diría que son la forma en que se van a solucionar necesidades básicas como las pensiones, la salud, la educación, en donde hasta ahora, bajo la Constitución de 1980, el mercado, la lógica del mercado ha tenido una función importante. Creo que va a ser muy importante también la cuestión de forma, es decir, cómo se hace esta Constitución. Ahí también hoy hay un debate, porque tú sabes que la Constitución, el texto de la nueva Constitución al interior de la Convención debe aprobarse por una mayoría de 2/3, y eso va a ser objeto, ya ha sido objeto de debate y va a serlo al interior de la Convención también. Yo diría que allí están los dos puntos centrales que dividen hoy a la opinión pública. Contenido y forma. Vayamos a las cuestiones de contenido que tiene que ver con este Chile tan particular y tan único en América Latina, cómo decidió Chile en la década del 80 y después de alguna manera corregido en algunos aspectos, pero refrendada en 2005, en esa constitución firmada por Ricardo Lagos, cómo decidió administrar los derechos sociales de su población. ¿En qué sentido en esa Constitución quedó fijado que el mercado tenía un rol clave y no tanto el Estado? ¿Podrías describirnos eso, Luis? Sí, creo que hay dos cosas importantes. Uno es el cambio que representó la Constitución del 80 respecto de la Constitución anterior, que era la de 1925, con varias reformas hasta el año 73. Cuando uno compara los dos textos, se da cuenta de que hay una intención muy clara en la nueva Constitución por restar protagonismo al Estado en la satisfacción de las necesidades básicas y ampliar, en cambio, el protagonismo de los particulares. Eso en el texto de la Constitución, cuando uno la lee sin compararla con el texto anterior, es prácticamente invisible. Por ejemplo, el sistema... ¿sí? A ver, ¿en qué sentido invisible? ¿Qué sería eso? Porque cuando uno lee el texto de la Constitución, particularmente en el artículo 19, que es donde se garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, o asegura las pensiones, se hace una referencia a los particulares, a la posibilidad de que los particulares también satisfagan esta necesidad. Y nada más, no se dice cómo debe hacerlo y, por supuesto, no se le niega al Estado la obligación, ¿no? de satisfacerlas también. Por lo tanto, es muy sutil o digamos, es muy delicada la referencia al sistema, ¿no? Es decir, que está en la obligación del Estado, pero no con un peso suficiente como para... ese rol que podrían tener los particulares quede más acotado, si hay una presencia explícita de ese rol de los particulares. Efectivamente, bueno, ese es uno de los temas, quizás respondiendo completando tu primera pregunta, la subsidiariedad. ¿Dónde vamos a poner la frontera o el eje de la relación entre el Estado y los particulares? Bien. La Constitución del 80 tiene una marcada
orientación en asegurar a los particulares una amplia participación. Claro. Es decir, consigue la subsidiariedad en una lógica en que el Estado es un actor, no sé si secundario, pero definitivamente no es el protagonista. ¿Cómo Y eso la Constitución firmada por Lagos en 2005, cómo corrige eso o no toca ese núcleo del rol del Estado y los privados? no lo toca, no lo toca. Han habido reformas legales al sistema de salud, tanto al sistema privado de salud como al sistema público de salud, que yo creo que han ido en la dirección correcta, pero eso ha sido dejando intacto el texto de la Constitución. Ese texto no se ha modificado. Y yo, para serte franco, Luciana, creo que no debería modificarse la esencia de esas disposiciones constitucionales en una nueva Constitución, porque nosotros podemos discutir cuál es el protagonismo del Estado en la satisfacción de estas necesidades básicas, pero creo yo que debemos salvaguardar siempre la posibilidad de que los particulares también puedan satisfacer esas necesidades. Claro, pero lo que es interesante es, comparando la trayectoria de Argentina y de Chile en términos de los reclamos sociales, con logros por parte de Chile en el saneamiento de la pobreza muy significativos, y eso no se da en Argentina, que Chile, con esa estructura un poco invisible del peso de los privados, en realidad le dio un espacio que la sociedad cuestionó en los últimos 2 años, ¿no? Cuestionó fuertemente, tanto es así que se va hacia una reforma constitucional. ¿Qué sucedió en esa sociedad? Que la Constitución se interpretó de alguna manera y terminó moldeando una sociedad donde el Estado no cumplió de alguna manera con la protección de los más débiles. Si ¿hay algún reclamo legítimo en esa reforma, entonces? Buena pregunta, Luciana. Esto me parece a mí que es del campo más propio de la sociología, en el cual no soy experto, pero yo veo 2 ingredientes que se juntaron, acumulándose en el tiempo y que explican lo que pasó en octubre y lo que nos lleva en camino hacia una nueva Constitución. Por una parte, el mayor progreso en el conjunto de la población, que hace naturalmente desear más. Y eso es tremendamente natural en todos. No hay una cuota en la que, yo no conozco por lo menos, una cuota en la que alguien la alcance y diga estoy satisfecho, no quiero más. Eso no existe. Y no importa cuál sea tu poder adquisitivo, cuál sea tu capital. No importa. Sí, en Argentina fue analizado ese punto respecto de la crisis que atravesaba Chile como la crisis de los países de ingresos medios. Efectivamente, y a mí me parece una buena explicación. Y lo otro que se junta aquí son algunos muy penosos ejemplos de abusos por parte de particulares que estaban satisfaciendo necesidades públicas. Es el caso de la educación, por lo menos. Entiendo que en el caso del agua, del aprovechamiento de los derechos de agua, pasa algo parecido. Hay ejemplos que han sido muy dolorosos en Chile y que dejan muy mal al particular. Y eso, obviamente, ha servido como punto de apoyo para ciertos sectores de la izquierda en Chile para mover la discusión en contra de la participación de los particulares. Y eso obviamente ha sido un factor, un ingrediente súper importante en explicar el clima que se ha creado en Chile respecto de la participación de particulares en la satisfacción de estas necesidades públicas. Ahora, una de las cuestiones que se señalaba en el contenido de la Constitución chilena es el modo en que la ciudadanía está representada y cómo el sistema de representación y de mayorías a lograr traba cualquier reforma estructural de la organización social que termina, de la organización económica también, que termina en satisfacer esos derechos. De alguna manera, ese es un punto también atendible dentro de la reforma que se quiere lograr. Digo, para poder frenar de alguna manera los abusos de particulares en ciertos aspectos, quizás tendría que haber otro marco legal que no existe. Yo creo que el marco legal existe y admite perfeccionamiento. Definitivamente, yo no soy un experto en esto, pero aparentemente las multas o las penas que se prevén para abusos en ciertos sectores de la economía no son lo suficientemente fuertes como para que se escarmiente. Entiendo que aquí el punto de comparación es Estados Unidos, en donde
si a ti te pillan haciendo trampa en el sistema financiero, se te quitan todas las ganas después de la condena. Eso entiendo que en Chile no es así. Ahora, respecto del primer punto, es muy interesante, Luciana, porque nos lleva al núcleo de una paradoja que es esencial a la Constitución. La Constitución es un mecanismo que está diseñado para contener la voluntad de la mayoría. Es decir, es por definición más difícil de modificar que una ley ordinaria. Claro. Y eso obviamente que para quien está en una minoría que le impide reformar la Constitución siempre se presenta como una barrera hostil. Pero para eso son las constituciones, ¿no? Sí. La Constitución más democrática, si quisiéramos hacernos cargo de este punto, sería una que se reforma por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos en el Congreso, sí, reformamos la Constitución. Eso no sería una Constitución. Más democrático en el sentido de que la población, los votantes y los representantes pueden tener más chances de tocarla de alguna manera. Sí, y de hecho ahí... Con una concepción de la democracia de intervención continua sobre las reglas del juego. Sí. Pero que vos planteas que no es lo mejor. No, a mí lo que yo creo que es lo mejor es buscar, ya que estamos en el camino de una nueva Constitución, sí, tener una Constitución que sea corta para dejar un amplio espacio a la democracia en el futuro. También hay un debate constitucional acerca de cuál es el peso que una Constitución impone en las generaciones que vienen en el futuro. Corta quiere decir con menos alcance para evitar rigidez en las reglas sociales. ¿Es un poco ese el espíritu de lo que decís? Efectivamente, en el fondo se trata de una Constitución que define muy claramente la forma en que se adoptan las reglas en Chile y en cambio y dejar un amplio espacio para que, siguiendo esa forma, se vayan satisfaciendo las necesidades que van emergiendo en la medida en que Chile evoluciona. Hoy día existe un peligro en el proceso que estamos enfrentando, que es colocar en la Constitución todo lo que creemos que es importante en el fondo, en materia de medio ambiente, infancia, derechos de los animales, relaciones internacionales, deporte, pensiones, ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Si nosotros cedemos a esa fuerza de atracción, corremos el riesgo de hacer una Constitución tan a la medida del presente que al poco andar quede desfasada y necesitemos nuevamente reformar. Me parece muy interesante y muy delicado ese punto, muy significativo. Cuando decís a la medida del presente, ¿estás refiriéndote también a la medida de mayorías que son siempre temporarias? ¿Y ese es el problema? Claro, en el fondo nosotros vamos a tener una discusión que va a tener que resolverse por 2/3. Es una mayoría muy exigente. Y lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy defendiendo es una Constitución adoptada por los 2/3 que se definieron para el proceso, pero en materias que dejen un amplio espacio para que en el futuro, por mayorías menos exigentes, no digo todo por mayoría simple, sí, sino con mayorías menos exigentes, se puedan ir resolviendo sin tener que tocar la Constitución. Sí, entiendo, como más márgenes de acción dentro de la letra de esa Constitución para evitar que las coyunturas futuras, obliguen a nuevas reformas. Exactamente. En el fondo es el mismo espíritu que subyace a la preocupación actual por el medio ambiente. A mí me gusta mucho esa comparación porque el interés que hoy día nosotros vemos y sentimos por el medio ambiente no es un interés que radica o descansa en el presente, sino que en el futuro. Es decir, nosotros cuidamos el medio ambiente hoy pensando en mañana y creo que la Constitución tenemos que hacerla bajo este mismo espíritu. Tenemos que hacer una Constitución hoy, pero pensando en el mañana y para eso hay que contenerse en el número de demandas que queremos colocar en el texto de la Constitución y tratar de remitirse a estructurar el proceso político por el cual nosotros vamos a resolver esos problemas en el futuro. Ahora, eso no está dado cuando surge la crisis social en Chile, que termina en esta voluntad de reformar la Constitución, y es este camino que avanza ahora en 2021, hay un sector social desempoderado desde su perspectiva de muchos derechos que logra
ocupar la calle y retomar de alguna manera la iniciativa política. El argumento de que es necesario dejar afuera los contenidos afirmativos y sí construir las reglas para generarlos en el momento indicado de esos contenidos, no está pensada desde el sector que ha perdido el poder de iniciativa política para poder tener un margen de acción en el futuro, cuando quizás los sectores que tienen poder hoy, que son los que han salido a la calle, no lo tengan. Sí, muy buena pregunta y la verdad es que me hace pensar si yo estuviera en el otro lado del debate. Probablemente si yo estuviera del otro lado del debate, mi primer impulso sería colocar en el texto de la Constitución todas mis demandas políticas de fondo. Ahora, yo honestamente creo y confío en que esa sería mi segunda reflexión, incluso si yo estuviera del otro lado del debate, en que lo que más nos conviene, pensando no solo en el Chile de hoy, sino en el Chile del mañana, es una Constitución tendiente a lo mínimo para dejar espacio al futuro, para dejar espacio a la forma ordinaria de ejercer la democracia. De hecho, hay una pequeña paradoja de nuevo en la respuesta a tu pregunta, porque existe el reproche a quienes han protagonizado o celebrado las demandas sociales de que no han sido capaces por las vías democráticas de obtener lo que deseaban y por tanto se tuvo que provocar o se provocaron una situación en que estamos ahora por redactar una nueva constitución, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo van a resguardar ellos los logros que alcancen redactando la nueva constitución? Yo me pregunto si las van a proteger, por ejemplo, con las mismas mayorías que la constitución del 80 protegió las cosas que el gobierno del general Pinochet concibió como importantes, ¿no? Y mayorías que son poco democráticas, en definitiva, que no alientan una vida de consensos más profunda y más sostenible. ¿Eso es lo que estás planteando? Claro, en el fondo hay ahí es una paradoja, ¿no? Sí. Porque en el fondo hoy tú tienes la mayoría y puedes decidir escribir en la Constitución cuestiones que quieres que queden más lejos del alcance de las mayorías en el futuro. Ahora, entiendo ese punto, Luis, pero la idea del cuestionamiento de este sector social excluido de alguna manera, que ahora tiene el poder y quiere dejar su huella en esa Constitución para darle forma a un país con otra orientación. Esa idea de cuestionar la posibilidad de una tendencia poco democrática no es en realidad, no tiene otra contracara, que es que esas mayorías no encontraron representación política dentro de la democracia que Chile había construido con esa Constitución del 80? Efectivamente, eso es una manera perfecta de plantearlo, pero lo interesante es que quienes argumentan de esa manera van a incurrir en el mismo defecto que reprochan. Sí, entiendo. Cuando te toca tener el poder, querés conservarlo de alguna manera. Exactamente. Y para conservarlo tú tienes que poner barreras a las formas ordinarias de la democracia, porque si no, cambia la composición del Congreso y cambia lo que con tanto esfuerzo obtuviste para colocarlo en la Constitución. Ahora, ese es el punto clave. Ahora, Luis, es interesante, ¿no? Durante muchas décadas un sector, una élite chilena que se fue perdiendo contacto con la calle, con la gente del común, que empezó a tener otras aspiraciones, estaba tranquila con esa Constitución. Ahora la gente del común quiere, de alguna manera, dejar asentado la visión de Chile que tiene, y tiene la oportunidad histórica porque tiene un poder de mayoría. ¿Cómo se logra un consenso más profundo en la que los intereses de la élite no urdan las tramas de la estrategia del débil, porque ahora le toca decir de ser débil, y las estrategias de los antiguamente débiles, hace 2 años débiles, no se conviertan en el nuevo poder avasallante? ¿Qué chances hay de que la nueva Constitución logre un consenso más interesante en ese sentido? Sí. Lo primero que yo diría es que la Constitución no puede ser señalada como la única causa del descontento. Ajá. Eso sería simplificar demasiado el problema y hacer imposible una solución de verdad. Es decir, si alguien cree que la causa del problema que se hizo patente en octubre del año pasado es la Constitución
y que con una nueva constitución la causa de ese problema va a quedar erradicada, se equivoca. Yo estoy seguro que se equivoca, porque la constitución por sí sola no explica el problema y por lo tanto una nueva constitución por sí sola no va a ser la solución. ¿Y cuál es Eso es lo el problema? ¿Cuáles son los poderes fácticos, los poderes reales, más allá de las representaciones simbólicas y de las representaciones políticas? Yo creo, fíjate, y ahora que he estado conociendo a la gente por donde yo voy como candidato, que una de las grandes deficiencias que explican el malestar es la falta de empatía, que no es un problema constitucional, es un problema de otro orden, social y en buena medida personal. Es decir, en la medida en que los chilenos actuamos sin pensar que hay otros chilenos, y en la medida en que actuamos pensando en que nuestras acciones son absolutamente independientes en su origen y en su efecto de las acciones de los demás, se genera malestar particularmente en las capas más débiles de la población. Ahora, esa empatía, una constitución puede institucionalizarla, por ejemplo, en el modo en que la representación política, senadores y diputados son elegidos, y cuán fieles son a la composición social real que representan. ¿Cómo funciona eso? Eso está fallando en la constitución vigente. Yo creo que ahí hay una oportunidad, de todas maneras. Creo que hay una oportunidad también pensando mecanismos alternativos de expresión de la voluntad soberana, por ejemplo, ampliando las posibilidades de plebiscitos en Chile. Creo que se pueden ampliar también instancias locales de decisiones populares a nivel municipal, por ejemplo, o a nivel regional. Y después creo que también se puede simbolizar esto en textos en la Constitución que hablen, por ejemplo, de la necesidad de integrar el país en todos sus niveles, que hable de la importancia de la dimensión social de la empresa, por ejemplo. Eso yo creo que es bien interesante. Y explicitar esas cuestiones que están fuera del horizonte un poco del mercado chileno, por ejemplo, del sector productivo chileno, quizás. Perdón, repíteme la pregunta, Luciana. No, lo que planteo es que, de alguna manera, explicitar ciertos horizontes de valores que están un poco alejados en la dinámica socioeconómico chilena. Sí. De hecho, me obligaron hace un tiempo a pensar en esto de la empresa y cuando yo no soy un experto para nada, pero es evidente que la empresa hoy, como organización, tiene un peso político, un peso constitucional que no se conocía hace 50 años. Claro. Y por simplificar las cosas, piensa en Google, piensa en Twitter, piensa en Amazon. O sea, el peso geopolítico, el peso desde el punto de vista de los derechos fundamentales que empresas como esa tienen es enorme. Estamos viendo la elección de Estados Unidos, ¿no? Y en el proceso, por ejemplo, en la cancelación de la cuenta del expresidente Donald Trump. Por ejemplo, claro. Entonces, si nosotros en nuestra Constitución, por ejemplo, hay una organización específica que está reconocida por su importancia constitucional, y esos son los partidos políticos. Y uno dice, ¿por qué no incluir la empresa, una referencia a la empresa, por la importancia política que tiene? Y la otra que yo incluiría con un poquito más de fuerza es la familia, Luciana. Hay una idea que a mí me gusta mucho y quiero compartirla contigo. Nosotros en Chile estamos sintiendo una carencia muy fuerte en salud, educación y pensiones. Y cuando uno piensa cuál es el primer centro de salud, cuál es el primer colegio y cuál es el primer hogar de ancianos en Chile, y probablemente sea lo mismo en el mundo, llegamos a la conclusión siempre de que es la familia. Claro. El primer lugar donde le curan al niño el dedo que se cortó o donde se atiende al abuelito es en la casa, es en el entorno familiar. Y eso yo creo que merece un reconocimiento político también, porque queremos satisfacer esas necesidades tan sentidas por los chilenos en salud, educación y pensiones. Luis, la última cuestión. Un debate en la Argentina, que es un debate político, de disputa del poder político, atraviesa a la división de poderes y a cuán independiente es o no el poder judicial. ¿Hay algo de eso en el debate en torno a la Constitución en Chile? Sí, implícitamente sí, y que tiene que ver con la satisfacción de los derechos sociales. Uno de los ejes de la discusión constitucional hoy día es el reconocimiento de los derechos sociales en la nueva Constitución. Y implícito allí está la idea, en muchos, de que al ser reconocido un derecho social en la Constitución, los jueces pueden aplicarlo directamente, saltándose al legislador. Lo cual transforma a los jueces en actores políticos sin hacerlo explícito.
Entiendo. Yo personalmente soy contrario a esa idea porque creo que se debilita seriamente la democracia y se ha probado en muchos casos, Brasil es un muy buen ejemplo, de que las personas que logran obtener sentencias favorables para satisfacer sus demandas sociales no son los grupos más vulnerables, sino los grupos más organizados. Y allí se produce una desigualdad de nuevo, ¿no? Que queda invisibilizada. Claro. En la medida en que se asegure que los derechos sociales van a ser garantizados por intermedio del legislador, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Constitución española, a mí me parece que vamos en la línea correcta. Si, en cambio, entendemos que la consagración de derechos sociales en la Constitución le da título a los jueces para satisfacerlo, yo estoy en contra porque creo que entregarle un poder político a los jueces, que son jueces y no políticos. Muchísimas gracias, Luis Alejandro Silva. Quedan muchos temas para seguir tratando. Este proceso constitucional que atraviesa Chile es de lo más interesante, así que volveremos a hablar seguramente en algún momento. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ojalá, Luciana. Ojalá, muchas gracias a ti, que tengas un buen día. Gracias. Adiós.